Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal y este es el segundo vídeo de Desafío a Tarotistas, segundo y último vídeo que vamos a realizar. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias a todos los tarotistas que están participando en el desafío. Tanto si he ido yo a llamar a su puerta y buscarlos de una forma un poco egoísta porque quería saber un poco cuáles eran sus puntos de vista sobre las preguntas del desafío, y gracias también a todos aquellos tarotistas que se han unido espontáneamente y han participado ofreciendo su visión y sus puntos de vista. He esperado al último día para grabar la segunda parte porque quería ver todas las aportaciones. Ha habido gente como Cosmic Ney que se ha unido pocos días antes de la fecha límite. Hoy es día 16 de marzo. Entonces quería hacer un listado para agradecer personalmente uno a uno, pero luego me he dado cuenta de que era muy largo. Así que nada, en vez de citaros uno a uno por persona, imaginaros que lo hago y voy a agradecer de forma general, porque si no, pues eso, estaría aquí dando las gracias sin fin. Ha sido un mes muy interesante, ha sido un mes muy enriquecedor para mí porque observar todos los puntos de vista distintos me ha aportado una visión un poco más amplia del tarot. Hay una cosa que he notado como una constante y que secretamente me alegra. Y es que no importa el abordaje que nosotros tengamos con el tarot, no importa cómo lo utilicemos, no importa los pequeños detalles que nos diferencian. He visto que hay un trasfondo muy sólido en lo referente al código ético y en lo referente a la sinceridad y la honestidad con el tarot. Es decir, me he dado cuenta que todos los participantes compartimos un frente común y es el quitarle un poco el estigma al tarot y dar a entender que es una herramienta muy útil que se puede poner a disposición de los otros y que está siendo utilizada por personas que reflexionan y que saben dónde están dentro del tarot, ¿no? Y que no intentan hacer un uso deshonesto de esta mancia, de la cartomancia. Y eso creo que es un signo de modernidad. Creo que es un signo de compromiso que diferencia, por ejemplo, el tarot de otras épocas, donde, bueno, esto eran unas líneas un poco más flexibles. Y la verdad es que es esperanzador, es realmente esperanzador. Por supuesto, todos los que queráis ver las preguntas, en la descripción aparece el enlace con las siguientes 20 preguntas, es decir, aparece un enlace con todas las preguntas, pero yo ahora voy a contestar tal y como quedó combinado o como quedó dicho en la primera parte. Voy a contestar a las preguntas de la número 11 a la número 20, preguntas que he conformado con un poco de picardía. Ney de Cosmic Ney y Charlie de Numen Tarot comentaron bueno, que la segunda parte tenía preguntitas un poco polémicas, y así es. La primera parte era un poco como un té con pastas, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Y tal. Aquí es donde realmente vamos a ver algunas de las preguntas más polémicas en el panorama actual del tarot y donde creo que vamos a ver más diferencias de posición. Lo cual debe de alegrarnos, lo cual es un síntoma de que el tarot está vivo. Bien, voy a empezar a responder las preguntas a modo personal. Pregunta número 11. ¿Lees cartas invertidas? ¿Por qué? Esta pregunta viene del desafío de tarot de 31 días que lanzó Laura de la Buena Señal a principios de año, en enero. Me pareció una buena pregunta para añadir a Tarot Sincero, porque es una de las áreas más polémicas en cuestión de técnica que existen. Yo tengo un vídeo que posiblemente esté apareciendo ahora sobre mi cabeza de una reflexión de casi 20 minutos de por qué no leo invertidas. Yo no leo invertidas. Si queréis ver pormenorizadamente mi argumento o mi argumentación al respecto, podéis entrar ahí. Aquí voy a intentar hacerlo resumido. Yo no leo invertidas no porque crea que leer invertidas añade un exceso de negatividad o porque creo que no hacerlo es mejor o peor. Me explico. Yo empecé estudiando el Rider-Waite
y como no quería abrumarme mucho con los significados al principio, cuando estaba estudiando tarot en mis inicios, decidí no introducir invertidas. Continué haciéndolo cuando me metí de lleno en el tarot de Marsella, que los que me seguís sabéis es lo que yo más trabajo en mi canal. El hecho de que el tarot de Marsella no utilizara invertidas, porque las invertidas, como sabemos, provienen de una lectura más esotérica o de un añadido en el siglo XVIII, principalmente con Etelia, que fue el primero en introducir invertidas en una representación de barajas, el hecho de no hacerlo viene por un lado por mi amor histórico al tarot y porque Marsella no se leía con invertidas, pero principalmente viene porque en mi propio sistema personal, mi propia manera de echar las cartas, que ya venía del Rider-Waite, no lo necesito. No es porque las cartas solo al derecho te den siempre mensajes positivos, tú puedes ver el contexto, su conexión con otras cartas alrededor, ¿no? Y entender si este mensaje que se recibe para la otra persona, para el consultante o para ti mismo, tiene bloqueos o tiene áreas que trabajar o tiene patrones repetitivos o tiene en general cuestiones problemáticas, independientemente de si las cartas están invertidas o no. ¿Por qué pienso esto? Cuando los tarotistas decimos que las cartas nunca se equivocan, lo hacemos porque hay cierto pacto tácito con lo que yo llamo el misterio. El misterio, misterio con mayúscula, es aquella área que nosotros intentamos conectar utilizando el tarot. El tarot es una práctica oracular, tiene una jerarquía, tiene una simbología, tiene una manera de utilizarse, pero en última instancia lo que pretendemos con ella, al igual que con las runas, con los pozos de café o con cualquier otra práctica oracular, es recibir un mensaje del misterio, del cosmos, de lo que cada uno crea, ¿no? En este pacto tácito, donde nosotros aceptamos recibir un mensaje, hay confianza. Y esto quiere decir que las cartas que van a aparecer sobre la mesa van a ser aquellas que deben aparecer. Es decir, el mensaje va a ser transmitido de la forma más directa, más simple posible. No es una prueba, no es un examen, no nos sometemos a una especie de evaluación por parte de la transmisión del mensaje para ver si vamos a ser capaces de descodificarlo. Por tanto, que aparezcan cartas invertidas o no invertidas forma parte de la técnica, es algo circunstancial, el mensaje va a estar ahí, el mensaje va a llegar. Es responsabilidad del canal, es responsabilidad del tarotista conseguir transmitir ese mensaje, y eso se hace a través de la práctica, de la intuición y del estudio. Cuanto más practiquemos, más estudiemos, cuanto más conectemos, mejor transmitiremos ese mensaje. Hacerlo con o sin invertidas forma parte de la técnica personal de ese tarotista y por tanto de lo que esa persona escoge y de lo que a esa persona le funciona. Por tanto, yo estoy abierta siempre a que me echen las cartas con invertidas, porque parto de la base de que el mensaje que yo tengo que escuchar me va a llegar. Del mismo modo, acepto que me la echen sin cartas invertidas, porque entiendo que el mensaje que yo debo escuchar me va a llegar de la mejor manera posible, de la manera más sencilla. En fin, creo que esto ha respondido a la pregunta, pero bueno, si queréis ver un poco más a nivel histórico, a nivel de reflexión, podéis consultar el vídeo que aparece en las propuestas o en las tarjetas de esta grabación. Pregunta número 12. Cuando salen cartas cuyo mensaje general es desafiante o complicado para el consultante, ¿cómo abordas la lectura? Cualquier práctica oracular, incluido el tarot, no te dice lo que quieres oír y tampoco te dice la verdad. Es decir, no te dice esto es así de una forma simple, directa, racional, con nuestra mente consciente. Te manda una serie de símbolos que son recomendaciones que están encriptados porque son arquetípicos, y nosotros partimos de la base de que no es la verdad lo que se transmite es lo que debe ser, lo que el consultante debe oír en ese momento. Cuando esa información llega,
yo parto de la base de que si hay cartas negativas, si hay cartas desafiantes para la persona que tengo delante, es porque esa persona está preparada para recibir la información. Esa persona puede afrontar esa información. Si no, habría otro tipo de cartas ahí. Obviamente, lo que intento evitar es hacerlo de una forma catastrofista. No quiero asustar al consultante, porque lo que yo pretendo es empoderarlo. Decirle, mira, esta es la realidad, estas son las cartas que aparecen, estos son los mensajes que hay sobre la mesa. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Por qué aparecen estos mensajes? ¿Por qué aparecen estos patrones? ¿Hay algo que tú me puedas decir? ¿Hay algo que te resuena en la mesa? Normalmente, cuando aparecen cartas negativas, la persona suele decirme cosas como, ya lo sabía, esto es así, ¿no? No suelen decirme, ¡ah! Esto me viene de la nada, no me lo esperaba, ¿no? Suele haber una sensación de confirmación cuando aparecen cartas desafiantes sobre la mesa, porque a fin de cuentas, cuando nosotros preguntamos en el tarot, no es porque lo tenemos todo clarísimo y estamos fenomenal. Vamos a consultar las cartas porque hay cosas que no vemos claras, porque hay problemas que necesitamos un punto de vista distinto. Y muchas veces las cartas desafiantes vienen a confirmar sospechas por parte del consultante. Entonces intento siempre empoderar a la persona y trabajar, indagar en esas cartas, ver dónde está el desafío, dónde está el bloqueo. Y muchas veces decirle a la persona que en la vida hay luces y sombras y que a lo mejor lo que le toca es transitar por esas sombras. Y que tiene que hacerlo con los ojos abiertos, con una postura de disponibilidad hacia la vida. Porque si sucede, quizá podemos aprender algo de eso, ¿no? Es un poco lo que siempre intento trabajar cuando echo las cartas y aparecen mensajes que no son muy, no son muy alegres, ¿no? Obviamente depende luego de la persona qué va a hacer con ese mensaje, ¿no? Pero siempre insisto, creo que si aparece un diablo, una torre, una muerte, aparece un 10 de espadas en el Rider White, si estoy leyendo Rider White, considero que es porque la persona está capacitada para integrar ese mensaje. Así que lo hago de la mejor manera posible, intentando siempre trabajarlo. Pregunta número 13. Señales durante una lectura, cartas que saltan del mazo, coincidencias, velas que parpadean, ruidos, cartas que se repiten. ¿Hay alguna que tengas en cuenta? ¿Condicionan el enfoque general de la sesión? No condicionan el enfoque general de la sesión, pero pueden llegar a hacerlo si son muy contundentes. ¿Hay alguna que tengas en cuenta? Potencialmente tengo en cuenta todas. Si partimos de la base, como dice Joab Ben-Dov, de que cuando nosotros empezamos una lectura de cartas, todo tiene la potencialidad de un signo, cualquier pequeña señal que se salga de la norma la voy a considerar como un mensaje. Dicho de otra manera, cuando nosotros leemos las cartas, entramos en un espacio distinto al rutinario y lo hacemos deliberadamente. Es decir, entramos en un espacio donde, como comentaba antes, conectamos con el misterio. Y el conectar con el misterio hace que nosotros desestructuremos cierta lógica racional, cierto espacio cognitivo en el que nos movemos cotidianamente. Es decir, A más B no es igual a C siempre, ¿no? Partimos de esa base porque está el factor del misterio. ¿Y qué es el misterio? El misterio interviene en todas las prácticas oraculares. En el caso del tarot nosotros tenemos una jerarquía, ¿no? Unos arcanos mayores, menores, un orden dentro de las cartas. Pero nosotros, ¿qué hacemos con él? Nosotros barajamos esas cartas y las lanzamos aleatoriamente. Introducimos el azar, introducimos la falta de control. Y esto pasa en cualquier técnica oracular. Pasa lo mismo echando los dados, pasa lo mismo echando las runas, pasa lo mismo leyendo los pozos del café. Hay una falta de control, hay un dejar ir y ver qué pasa, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque queremos, aparte de cierta conexión con una parte que no sabemos explicar, también queremos soltar un poco la mente lógica, soltar un poco esta manera de ver las cosas que tenemos cuando estamos despiertos y conscientes y cuando nuestra mente racional está, digamos, en modo cognitivo
con todo lo que le rodea. Entonces queremos cierta libertad, cierto soltar esa estructura. Entonces, cuando entramos en ese mundo donde ofrecemos la posibilidad de pensar de otro modo, de entender de otro modo, de utilizar las cartas, sus imágenes y sus arquetipos para decodificar y desconfigurar la mente lógica, también dejamos que ese azar intervenga de todas las formas posibles, ¿no? Y esto depende ya del tarotista. Hay gente que las cartas que saltan del mazo las tiene o no en cuenta, las velas que parpadean, si hay velas en el ambiente, las tiene o no en cuenta, ruidos, etc. Pero todos tenemos cierta postura abierta a lo imprevisible, porque cuando haces una lectura de tarot, cuando echas las cartas, lo imprevisible está presente cada vez que barajas, cada vez que sacas una carta, cada vez que le das la vuelta a una carta que tú previamente no sabías cuál era. Entonces, para mí, en todas las lecturas, la potencialidad de un signo en cualquier elemento está presente. Pregunta número 14. Normas o supersticiones personales. No leer de noche durante determinados días de la semana, limpieza de barajas, rituales previos y posteriores a una lectura, uso de cristales o péndulos, fotos de personas. ¿Haces uso de alguno? ¿Por qué? Esto es distinto al signo que comentábamos en la pregunta anterior. Esto tiene que ver con la ritualidad. Cualquier actividad ritualística yo creo que debe apelar a la persona. Tengo un vídeo que también estará apareciendo ahora sobre limpieza de barajas, donde reflexiono un poco más profundamente sobre este tema. Cualquier rito, sea con lo que sea, péndulos, cristales, sal, sándalo, incienso, luz de sol, luz de luna, cualquier cosa que nosotros hagamos con la baraja, cualquier ritual previo de concentración que personalmente tengamos antes de leer las cartas, lo que hace es mostrar nuestra voluntad de limpiar, de conectar, de concentrarnos con una energía en concreto. Esto sucede con todas las prácticas místicas que pretenden entrar en un momento y espacio sagrado. Voy a poner un ejemplo muy simple. Nosotros aquí en España tenemos muchas iglesias católicas. A la entrada de todas las iglesias hay una pila de agua bendita. La persona que entra en la iglesia, aparte de tener toda una infraestructura edificada, ¿no?, con grandes vidrieras, grandes espacios en amplio, que lo que te pretende decir es, ojo, estás entrando en un lugar distinto al del mundo, digamos, rutinario, estás entrando en un espacio espiritual. Y toda esta escenografía dentro del edificio te lo recuerda, las vidrieras, el espacio, el cielo, lo que no es tangible. Para entrar ahí nosotros hacemos un rito, que escogemos el agua y nos la ponemos en la frente. Este rito es una simbología. Nosotros decimos que vamos a entrar con el alma limpia en ese recinto. Estamos predispuestos a abrirnos de una forma pura a la conexión con ese lugar, ese espacio diferente. Dicho esto, el ser humano es así, conecta con lo místico, con lo divino, a través de ritos. Cualquier rito que nosotros escojamos hacer, utilizar cristales, utilizar sales, pasar las barajas por incienso, meditar previamente, es una postura personal. Es que nosotros elegimos codificar una actitud, un posicionamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, decido meditar previamente, es porque en ese rito yo decido entrar con la mente limpia y conectada a una lectura de tarot. Si yo utilizo, por ejemplo, una amatista, un mineral, o un cuarzo transparente, lo hago porque quiero que a través de esos cristales, digamos que pongo mi voluntad de conectar con la intuición o de limpiar o de hacer, de conseguir transmitir el mensaje de una forma sin interferencias. Los cristales son objetos simbólicos. Si no están los cristales, yo puedo hacerlo igual. Lo que importa es tener ritos, creo yo, en mi humilde opinión, que apelen en última instancia a la persona. Y por tanto, debemos elegir nuestros ritos como tarotistas a través de nosotros,
no de lo que los otros nos digan. Puede haber propuestas de limpiezas de barajas, puede haber propuestas de uso o no de cristales, de péndulos. Podemos elegir tener fotos de personas o de guías cerca nuestro, pero debe de ser siempre personal. Creo que debemos desconfiar de todas aquellas personas que nos dicen: para limpiar tu baraja tienes que hacer esto, esto y esto. Para conectar con tu intuición hay un ABC de rituales. No, si tú no tienes la actitud, ese ritual está vacío. Si yo entro en la iglesia, pongo la mano en el agua bendita, me hago así en la frente, pero yo no creo en nada de eso, es un ritual vacío, es un ritual sin significado. Entonces, mi actitud y mi energía no van a estar enfocadas en eso. Por tanto, los rituales, no importa tanto los objetos que haya, importa que tú los escojas y que les dotes de significado y de actitud. Y en ese aspecto, la praxis puede ser tanta como personas. No creo que haya fórmulas mágicas, fórmulas estándar y fórmulas predeterminadas que te lleven a determinado lugar o que te ayuden más a conectar o no con tu intuición, etc. Creo que depende de la actitud de la persona y se debe de reflexionar mucho acerca de cuáles quieres tener y por qué. ¿Qué quieres potenciar en tu práctica y por qué? Menudo rollo que os he soltado. Pregunta número 15. Hay muchos artistas creando barajas de tarot modernas, esta preguntita, donde se revisan y actualizan algunos de los arquetipos y estereotipos tradicionales, tales como la jerarquía de las cartas de corte, los géneros masculino y femenino asociados tradicionalmente a los arcanos, o maneras nuevas de representar las cartas. Aparición de animales, formas geométricas, barajas sobre un tema. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Estás de acuerdo o prefieres la representación tradicional? Esta preguntita creo que es de las más... es un tema candente, es de las más polémicas hoy en día. ¿Por qué? Porque es obvio, todos vemos que desde hace unos años hay como un boom de creación de barajas de tarot. Hay un montón de ilustradores, de artistas que están ofreciendo nuevas maneras más contemporáneas de interpretar el tarot. Yo transito sin ningún tipo de vergüenza entre las dos riberas de este río. Por un lado, todos los que me conocéis sabéis que yo soy historiadora del arte, y por tanto el análisis de las imágenes, análisis iconográfico de las representaciones artísticas de todas las épocas históricas es lo mío. ¿Esto qué significa? Que a mí me encanta el tarot histórico. Me encanta estudiar el momento en el que nació, entender los arquetipos, cómo se representaban. De este modo he estudiado barajas históricas con auténtica fruición y me encanta el tarot de Marsella y investigo, estudio, trabajo con esa baraja. Por tanto, soy amante del tarot histórico y creo que estamos viviendo un gran momento. Bueno, lo que os decía, que se me ha quedado la tarjeta sin memoria. Creo que estamos viviendo un gran momento, en el sentido de que hay un montón de historiadores apareciendo que están publicando información histórica sobre el tarot. No cartomancia, es decir, no cómo utilizar el tarot, sino investigación de cómo apareció, su evolución iconográfica, diferentes barajas, y esto es muy interesante porque cuanto más sabemos, más comprendemos la representación histórica de los arcanos y por tanto más contexto tenemos para comprenderlo. Ahora bien, no comparto la idea de algunos amantes de los tarots históricos que, amparándose en la supuesta antigüedad y hermetismo de las imágenes tradicionales, defienden que son mejores para leer el tarot, y que otras propuestas más contemporáneas, como puede ser la del Rider-Waite o las barajas que se están haciendo hoy en día, son propuestas descafeinadas hechas para gente perezosa o hechas para personas que no quieren comprometerse con el estudio serio de la tradición del tarot. Un buen tarotista puede leer con cualquier baraja. Un buen tarotista puede leer con la baraja de Visconti o con la baraja de Hello Kitty. Y esto es así. ¿Por qué? Porque la baraja es la herramienta. La baraja representa unos símbolos, unos arquetipos. Es el tarotista
el que tiene la capacidad, a través de su estudio, de su intuición y de su práctica, de codificar esos arquetipos y ofrecer un mensaje. Esos arquetipos son conceptos, son experiencias de la vida humana que están en el inconsciente colectivo. Aquí es donde yo quiero hacer una clara diferencia. Creo que no hay que confundir arquetipo con estereotipo. El arquetipo, me voy a poner un poco insoportable, según la Real Academia de la Lengua Española, es la representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad. En psicología, y aquí conectamos con Jung, es imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. Es decir, un arquetipo es una representación simbólica de un concepto muy amplio. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un esqueleto con una guadaña, entendemos que eso es una codificación arquetípica de una experiencia colectiva e ineludible que es la muerte. Pero esa codificación puede tener otra manera de representarse. A lo mejor la muerte en el año 20.000 a.C., en las pinturas rupestres tenía otra codificación y era un círculo con 3 triángulos alrededor, por ejemplo. Lo que quiero decir es que las imágenes son contenedores de significado y representan el momento coetáneo donde se crean. Mientras que un estereotipo, según la Real Academia de la Lengua Española, es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Cuando nosotros hablamos de estereotipos, hablamos de una manera de codificar que solo corresponde a esas personas y solo esa es válida. Cuando utilizamos el estereotipo de las cartas de corte de la baraja, ¿no?, de tarot, nosotros sabemos que corresponde a una realidad o representa la realidad jerárquica tardo-medieval y principio digamos, los primeros años del humanismo. Entonces nosotros vemos una sota, un caballero, una reina y un rey porque representan diferentes jerarquías y estadios. ¿Eso corresponde a las jerarquías y estadios de la actualidad? No. ¿Podemos leerlos como arquetipos? Podemos. Un buen tarotista será capaz de sacar el arquetipo de esa representación porque la conoce y traerla a hoy en día. A ver, vamos a ver cómo explico esto de la mejor manera posible. Los que defienden las barajas tradicionales dicen que todo lo moderno desvirtúa el tarot. Los defensores más aférrimos, aquellos que no se salen un poco de la historia. Sin embargo, estas personas coleccionan barajas como por ejemplo esta, el tarot neoclásico de Milán de 1810. En este caso yo tengo una edición de Ilmenegro. Este tarot se salta la tradición, este tarot representa según su época. Esto es así, podemos verlo en arcanos como por ejemplo el mago. Este mago va vestido según la moda de 1810. Lo mismo sucede con la emperatriz. Es una elegante señora vestida con la moda de 1810. El diablo tampoco es el diablo que vemos en Marsella. De hecho, se parece más a las barajas italianas. Esto es un tarot italiano del siglo XV. La fuerza directamente es su nombre. La torre es una torre tal cual, no hay nada. El juicio, por ejemplo, no aparece una llamada, aparece más como el juicio final donde hay almas pecadoras que arden, ¿no? Es decir, hay una revisión de los arquetipos. Dicho de otro modo, si Napoleón, que es coetáneo de esta baraja, él hubiera... mi gata me está dando la paliza. A él le hubieran echado las cartas con esta baraja, es como si ahora mismo le echaran las cartas, no lo sé, a Pedro Sánchez con una baraja moderna. Entonces, cuando hablamos de barajas tradicionales, también tenemos que entender que esta baraja era moderna y rompedora en su tiempo. Y no podemos como trazar una línea tan fuerte, ¿no? Y esto también me lleva a que podemos también reconfigurar los arquetipos y traerlos al presente. Si estudiamos el tarot de un modo histórico, debe de ser para respetarlo, no para mantenerlo en una urna
y no permitir que evolucione. Porque si no pasaría como el latín. El latín es una lengua muy bonita, pero está muerta. El tarot debe de ser algo vivo, debe de ser algo humano, algo que está presente. Y si hay barajas que aparecen y lo traen los arquetipos al presente, porque no nos equivoquemos, la muerte de la que yo hablaba antes sigue estando entre nosotros, ¿no? Por poner un ejemplo. La esperanza, que representa la estrella, sigue estando entre nosotros. No importa su representación iconográfica, el arquetipo sigue ahí. A mí me ha pasado leer echar las cartas a personas con barajas modernas que han conseguido conectar muy bien precisamente porque las imágenes que veían sobre la mesa eran coetáneas. Mientras que enseñándoles barajas más tradicionales como que sentían que no conseguían comprender el mensaje. Al final, lo que importa al echar las cartas es el mensaje. Es el mensaje. No es la baraja. Por tanto, si nosotros queremos cambiar el aspecto del emperador, podemos hacerlo. Si queremos cambiar el aspecto de la muerte, podemos hacerlo. Siempre y cuando represente y respete el arquetipo, ¿por qué no? Yo tengo una baraja aquí en mis manos, el Mesquite Tarot, que no tiene género. Son figuras antropomorfas, sin género masculino y femenino. Recuerdan un poco las pinturas rupestres. Sigue el sistema Rider-Waite. Aquí tenemos el 3 de oros, el 7 de espadas, que son 7 de flechas, el famoso 3 de espadas, son 3 de flechas, y así podríamos continuar. En las cartas de corte no solo ha eliminado el género, sino que también ha eliminado la jerarquía medieval. Entonces, donde tendríamos la sota, por ejemplo la sota de oros, tenemos el estudiante. Donde tendríamos el caballero tenemos el novicio. Donde tendríamos la reina tenemos el conocedor o la conocedora. Y donde tendríamos al rey tenemos al líder. Son estadios de conocimiento, son evoluciones del estudio, ¿no? Entonces, ¿esto desestructura el tarot? No. Cualquier baraja que tenga 22 arcanos mayores, 4 palos y numerales del 1 al 10 y cartas de corte es una estructura de tarot que nos invita a leer ese mazo como un tarot. Tengo también el Nomad Tarot, que aún va más allá, no aparecen figuras humanas, aparecen incluso animales. Podemos, por ejemplo, ver el carro, un montón de peces. Hace referencia a una faceta de ese arquetipo, ¿no? Este fluir, este ir viendo cómo utilizamos la corriente, ¿no? La fuerza es la gallina. La gallina no es un animal fuerte, la fortaleza es de lo que habla. Es un animal resistente, es un animal tenaz, pero no lo hace desde la imposición, desde la agresividad, no está en la parte superior de la cadena trófica. El ermitaño, un lobo. El diablo, una tela de araña. La templanza, un pulpo. ¿Es esto una baraja de tarot? Sí. ¿Es respetuosa con la tradición? No. ¿Nos propone una cosa diferente? Sí. ¿Puedo leer con ella? Sí. ¿No estoy cómoda? Porque no son los arquetipos que yo reconozco, no es la tradición, pero puedo hacerlo. Me estoy tomando mucho tiempo en responder esta pregunta porque creo que es trascendente. El tarot debe de ser algo vivo. El tarot debe de ser algo que cuestione la propia jerarquía, la propia tradición del tarot. Si es respetuoso con los arquetipos, si lo que pretende es mantener intacto el microcosmos que representa el tarot pero traerlo a nuestros tiempos, ¿por qué no? No se trata de ser más o menos difícil, no se trata de ser más o menos fácil, no se trata de ser más o menos respetuoso, se trata de ser moderno, de traerlo al presente, y si hay personas que no se ven representados por una imagen de un rey con una corona, ¿por qué no puede deconstruirlo? ¿Por qué no puede cambiarle el género? Lo importante es el mensaje, lo importante es el mensaje. Lo importante es qué mensaje transmiten las cartas. Si nosotros utilizamos imágenes que nos son más cómodas porque son contemporáneas, si respetamos el esquema interno,
¿Por qué no utilizarlas? Aquí abro el debate porque yo sé que hay gente que no defiende este punto de vista y yo lo respeto. Ya os digo que a mí me encanta estudiar las barajas históricas. Ojalá pudiera coger una máquina del tiempo, irme a 1503 y decirle, por favor, ¿cómo lees esto? ¿Cómo es? Seguramente me estallaría la cabeza, porque no lo sabemos. ¿Quiénes somos nosotros para decir que el tarot se lee así o así si lo que estamos leyendo es una interpretación que ha pasado por un montón de puntos de vista, ¿no? Creo que tenemos que tener humildad cuando decimos que esto es la mejor manera de entender el tarot. El ser humano es un ser de blanco y negro, de polaridades, de estás conmigo o estás contra mí. Creo que debemos de tener una actitud humilde y entender que hay un montón de tonalidades de gris. Y si nos posicionamos en la luz o en la sombra, siempre ofrecernos a nosotros mismos la posibilidad de poner un pie en esa tonalidad de gris. Es la única manera de aprender, de evolucionar. Y me callo ya. Bueno, menudo rollo que, en serio, bueno, disculpadme, es que este tema, claro, he puesto esta pregunta porque a mí me va. 16. El tarot está de moda. ¿Qué opinas sobre esta realidad? Es que claro, es que esta pregunta es otra en la que yo me tiraría 47 años hablando. En el desafío de 31 días de tarot esta pregunta aparecía y la he traído a este desafío porque me parece muy pertinente. Es obvio que el tarot está de moda. Es obvio. El otro día veía un artículo que había publicado en Instagram la Escuela de Mariló Casals hablando en una entrevista al periódico ABC en España, de que había notado un aumento muy significativo de sus alumnos en la escuela, ¿no? Desde hace unos años ya el tarot está de moda, pero desde la pandemia y todo lo que está pasando, aún más. Todos los que usamos oráculos desde hace tiempo sabemos que esto es así, que ha habido una apertura, ha habido cierto aperturismo hacia este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo era pequeña, ya sabéis que ya lo he comentado otras veces, en mi casa se echaban los oráculos y mi madre y las mujeres de la familia hacíamos prácticas oraculares. Pero yo no comentaba esto fuera de casa, había como una especie de pacto tácito donde se daba a entender de que si tú hablabas de esto fuera del círculo privado de tu hogar, te iban a levantar la ceja y se iban a poner susceptibles y sarcásticos contigo, ¿no? Y esto es una cosa que ha cambiado bastante. Hablaba con una astróloga que tiene bastantes años, que me comentaba lo mismo también con la astrología. Me decía, bueno, ella tiene más de 60 años. Me decía, es que claro, hace 20 años, cuando yo tenía 40, que ella ya sabía astrología, ya era astróloga, yo no podía comentar en cualquier lugar que yo era astróloga, porque enseguida me miraban raro. Hoy en día hay gente que me viene y me dice, ah, ¿eres astróloga? ¿Puedo marcar una consulta contigo? Gente que en otra época no le hubiera interesado lo más mínimo esto, le hubiera parecido una cosa de excéntricos. Personalmente opino que ante esta verdad irrefutable, que es que el tarot está de moda, yo tengo una actitud ambivalente. Por un lado me alegro, porque eso significa que se puede normalizar y se puede desestigmatizar la práctica del tarot. Dicho de otro modo, el tarot puede volver a tener la posibilidad de estar en lo cotidiano, de ser una cosa más que forma parte de nuestra vida, de estudiarlo sin miedos, sin prejuicios, sin ignorancia y de una forma humanista, abierta y accesible para todos. En ese aspecto me alegro genuinamente y creo que está siendo muy positivo todo ese trabajo de escuelas y tarotistas que están ayudando a desestigmatizar el tarot. Sin embargo, porque claro, al lado del sol está la luna y al lado del día está la noche y al lado de la parte positiva está la parte negativa. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, consumista y que tiende a banalizar todas las cosas medianamente profundas para hacerlas mainstream, para hacerlas digeribles para las masas. Eso es lo que me da miedo que suceda con el tarot, que se ponga de moda en el sentido de que se acabe convirtiendo en un objeto de consumo. Y el tarot no es una cosa de jiji jaja, esto ya lo comentaba en el otro vídeo. El tarot no es jiji jaja,
El tarot no es una baraja de cartitas bonitas que donde yo hago una foto en Instagram, me tomo un café y me voy a mi vida. Puede serlo, pero para los que estudiamos el tarot entendemos que es un camino profundo y es importante y es trascendente para nosotros, forma parte de nuestra vida y nos ha ayudado a crecer como personas y nos sigue ayudando. Entonces, ver que se banaliza y que se simplifica para quitarle su poder es algo a lo que yo me voy a resistir con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque todos los que utilizamos el tarot es porque no nos sentimos cómodos en la manera comúnmente aceptada de ver y hacer las cosas. Los que estudiamos el tarot, los que nos gusta el tarot, tenemos cierto aire y cierta postura inconformista, la voluntad de ver las cosas de otra manera, de una manera que no es la comúnmente aceptada, ¿no? La que defiende el status quo en el que nos encontramos. Entonces, cualquier propuesta dentro de esta moda que le quite el poder y el punto de vista inconformista y subversivo al tarot, me voy a rebelar y voy a estar en contra. Entonces, el que el tarot esté de moda es un arma de doble filo. Debemos estar muy atentos, porque es una gran profundidad para darle, es una gran oportunidad, para darle profundidad al tarot, para traerlo a lo cotidiano y que se estudie, pero por otro lado puede ser también una gran posibilidad de que se convierta en un producto más, como la camiseta del Che Guevara, de que se convierta en una cosa de consumo, en un mensaje vacío. Y ahí es donde yo creo que hay un peligro. Bueno, sigamos, es que tengo que ir cortando. En fin, pregunta 17. ¿Cuál es la creencia, prejuicio, superstición o postura que defendías sobre el tarot que has modificado, reformulado o abandonado con el paso del tiempo? Cuando yo empecé a estudiar el tarot pensaba que era una cosa muy hermética. Mi madre tenía una baraja de los 22 arcanos mayores de Marsella en el cajón. Yo de vez en cuando la veía y miraba por encima del libro y decía, no, esto es mucha tela. Entonces tenía como ese prejuicio de que el tarot era una cosa como súper hermética, súper compleja y casi como esta cosa del siglo XVIII, de que solo la gente que pertenece a una logia o a una orden es capaz de decodificar, ¿no? En cierto modo es así, es decir, en cierto modo sabemos que cuanto más estudias el tarot, más ves que es un aprendizaje de toda la vida, vas a estar toda la vida aprendiendo, porque siempre vas a poder añadir algo distinto, nuevo, que no conocías sobre los arcanos. En cada una de las veces que tiras las cartas existe la posibilidad de que eso pase, ¿no? El camino del tarot es un camino que dura toda la vida de la persona y que nos acompaña y que cambia, ¿no? Con ella, con la persona. Entonces, en ese aspecto sí, el tarot es muy complejo, pero yo pensaba que era como una cosa para elegidos, ¿no? Esto de, no, solo aquellos que tienen algún tipo de, como que el tarot les elige, ¿no? Son capaces de hacerlo bien. Y esto es una cosa que he ido reformulando con el tiempo y sí, yo ahora creo que cualquier persona mínimamente comprometida y que lo haga desde la sinceridad y desde la voluntad de aprender puede convertirse en un buen tarotista, puede convertirse en una buena tarotista. Así que esa sería mi creencia que he reformulado un poco. Pregunta 18. Bueno, ¿crees que el tarot debería ser una disciplina arreglada, con escuelas y formación y títulos oficiales? Esta pregunta la he puesto en el desafío porque no tengo respuesta. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, porque no tengo una opinión enteramente formada. Como en el caso de las barajas, como en el caso de... Bueno, yo transito de un lado a otro. Con el caso de la moda del tarot también. No se puede negar que la aparición de escuelas como la Escuela de Mariló Casals y un montón de tarotistas que han estudiado seriamente el tarot y ponen a disposición cursos para aprender, su aportación es innegable. Es decir, han ayudado a quitarle el estigma al tarot,
a darle una pátina de seriedad y de compromiso y de un poco elevar la disciplina, ¿no? Darle un tinte académico y un tinte, digamos, de humanista y de accesibilidad, lejos de prejuicios y lejos de fanatismos, que ha ayudado mucho a democratizar el tarot y darle un lugar un poco más parecido al que se merece. Entonces, por un lado estoy agradecida y no se puede negar su aportación, pero por otro lado, también tengo miedo que pase como con el tarot y la moda, este peligro de banalización, pero en otro sentido. Voy a poner un ejemplo para que me entendáis, un ejemplo de historia del arte, que es lo mío, ¿vale? Cuando aparece la Academia en Historia del Arte, aparece una institucionalización. Entonces, los entendidos de arte eran los que decidían qué era arte y qué no era arte. Entonces, si aparecía un busto, por ejemplo, de Apolo, la Academia decía, oh, esto es arte en estado puro. Si aparecía un garabato de Picasso, decían, esto es un mamarracho. Estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero esto es para que entendáis que cuando aparece una institucionalización, aparece una manera oficial de interpretar qué es y qué no es arte, qué es y qué no es tarot. Entonces, lo que me da miedo de que exista unos títulos oficiales es que puede convertirse en una única manera de ver el tarot. Es decir, que aparezcan tarotistas con un título en la pared que digan, yo vengo de esta escuela y es la única escuela que lee el tarot de la forma adecuada. Eso es a lo que me da miedo, porque eso podría hacer que haya un montón de tarotistas con una única manera o una única fuente para estudiar los arcanos y que por tanto todos tengan la misma visión del tarot, y el tarot puede convertirse en algo plano, en un extremo, ¿vale? Si llegáramos a un extremo. Entonces, creo que la presencia de las escuelas debe estar para darle ese tono, pero creo que el tarot también debe de mantenerse salvaje en su faceta, no sé cómo decirlo, es como... hay una parte de mí que se resiste a esto. Porque ¿quién es la Academia para decir que el cubismo no es arte? Y por tanto, la Academia de Arte, y por tanto, ¿qué escuela X o Y tiene el derecho a poner una línea y decir que todo lo que cruce esta línea no es tarot? El tarot nace del pueblo, el tarot siempre ha sido subversivo y ha estado en las sombras. Y ha crecido y ha evolucionado en una praxis fuera del status quo. Entonces, creo que siempre va a ser bueno para el tarot que haya personas que están fuera de esa visión académica, que aporten una visión fresca, una visión limpia y que ofrezcan nuevas perspectivas al tarot. Eso es lo que le hará evolucionar y lo que le hará crecer, tener una parte inconformista. Entonces, claro, me muevo entre estas dos cosas, no sé muy bien. Bueno, me vais a disculpar que mi gata está dando la chapa. Bueno, este es el vídeo en el que voy a cortar 47 veces. A ver, continuamos. Pregunta número 19. ¿Cuál crees que es el prejuicio o difamación que más daño ha hecho al tarot a lo largo de su historia? Creo que el que más daño ha hecho ha sido esta cosa de que el tarot es una herramienta del demonio, de energías oscuras, y que sirve como para condenar a la persona o para traerle mal agüero, ¿no? Esto creo que viene de la tradición católica, concretamente de la Inquisición, que todos los hispanohablantes conocemos bien, forma parte de nuestra cultura. La Inquisición era ese organismo que se encargara que no existiera ninguna práctica mística o religiosa que no pasase por la aprobación de la institución, en este caso la Iglesia Católica. Cualquier práctica que se saliera de su versión oficial era considerada peligrosa
hereje y debía ser perseguida. Y esto sucedió con el tarot no fue una excepción. Creo que ese acoso sistemático a lo largo de los siglos hacia esta mancia, hacia la cartomancia, junto con otras muchas prácticas fuera del status quo, dejó una carga muy negativa al tarot que todavía persiste en el inconsciente colectivo. Y es cierto miedo a las cartas, por una parte de personas, ¿no? O esta visión de que las cartas son para personas que han perdido el rumbo y manipulables, ¿no? O personas que son fácilmente influenciables. Todos los que estamos aquí sabemos que el tarot es una herramienta con muchísimo potencial y que bien utilizada puede llegar a hacer maravillas, a empoderar a la persona, perdón, y puede ser una herramienta de espiritualidad y de autoconocimiento profunda y muy rica en simbología. Entonces creo que esa ha sido una de las cosas que más daño ha hecho al tarot, esta visión, que está ya reformulándose, está desapareciendo. Hay una parte de ella que ya vemos que no empieza a verse así, empieza a normalizarse, pero aún queda mucho camino, ¿no? Aún hay mucha gente que no está muy por la labor de reformular su visión sobre el tarot, pero bueno, poco a poco. Última pregunta. Bueno, esto ha sido un vídeo larguísimo. Pregunta número 20. Si solo pudieras darle un único consejo, solo uno, a un aprendiz de tarot, ¿cuál sería? Bueno, consejos a un aprendiz de tarot, cuantos más mejor. O sea, hay un montón de consejos que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando yo empecé, que me hubieran venido fenomenal, porque no me hubiera pasado dando vueltas como una peonza en algunas historias o directamente me hubiera equivocado. Pero bueno, quería que solo fuera un consejo porque eso nos obliga a hacer un trabajo de síntesis y nos obliga a escoger cuál crees que es el mensaje más importante o cuál es el mensaje más importante que transmitirías a un estudiante de tarot. En mi caso, yo lo tengo muy claro. Disfruta, 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 relájate. El tarot es una disciplina muy profunda, muy compleja, con muchos significados. Es un camino que dura toda una vida, ya lo hemos dicho, es un camino largo, donde hay muchos puntos de vista, muchos tarotistas, hay mucha intensidad metida en este mundo, ya me veis, somos los intensos de la vida. Entonces eso a un aprendiz de tarot le puede resultar muy abrumador. Yo he escuchado a algunos seguidores del canal que me confesaron que dejaron el tarot de lado porque se abrumaban. Se agobiaban de tanta simbología, de tanta profundidad, de tanta información, de tantos puntos de vista. Relájate, disfruta. El tarot es algo maravilloso. Es algo que debes aprender a tu ritmo. Nadie te juzga, nadie te evalúa. No hay ninguna manera que sea mejor que otra de aprender. El tarot debe de adaptarse a ti. Tú eres el que conversa con los arcanos. Tú eres el que va añadiendo información que le resuena a tu ritmo, a tu manera. El tarot debe de hacerse pequeño, debe de hacerse adaptable a la persona. Y en ese sentido debe de hacerse paso a paso y debe de aprenderse de forma progresiva y de forma holística, orgánica. Entonces mi consejo para cualquier aprendiz es: disfruta, haz lo tuyo, haz tuyo el proceso. Sí, creo que ese sería mi consejo. Que por cierto, si me lo hubieran dado a mí, que yo soy intensa de la vida, me hubiera agobiado mucho menos cuando estaba aprendiendo. Hubiera entendido que esto es una cosa de toda la vida, que va a estar conmigo siempre. Que va a haber veces que voy a tener el tarot más presente en mi vida, otras que voy a estar en otras cosas, y que no pasa nada, ¿no? Que al final estamos aquí para utilizar el tarot y sus maravillas a nuestro favor. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo infinito. Y por supuesto espero que también entréis en el hashtag Tarot Sincero para ver las respuestas del resto de tarotistas. Está siendo un desafío muy interesante. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias de nuevo a todos y todas por estar ahí, por haber tomado
un tiempo de vuestra vida para responder y para editar vuestros vídeos y para compartirlos con todos nosotros. Por supuesto, estaré siempre disponible para ver lo que decís. Muchas gracias de nuevo como anfitriona de este desafío. Un beso grande y sincero y hasta la próxima.